Cortés, ¿qué has hecho aquí? ¿Qué es esto? Diré en mi descargo, para empezar, que lo hemos hecho. Es una primera persona del plural. Sí, es cierto. En este caso, junto con Tomás Hijo, un grabador sensacional. Y nos cuesta a nosotros mismos explicar qué hemos hecho. Nos es más fácil decir lo que no hemos hecho. A ver, vamos a ponerlo aquí para que lo vean, porque ahora como nos graban... Ahora la radio es así. Ahora la radio es así. Ahora la radio es televisión barata. Es televisión muy barata, sin maquillaje, con brillos y donde no se oculta nada. Y para decepción de los oyentes, ¿no? Antes decían, si la voz de la locutora te enamora, no te pases por la emisora. Ahora irrumpimos nosotros en las casas ya desengañando a todo el mundo, ¿no? Oye, yo no logro definir exactamente qué es, ¿no? Pero, a ver, tengo varias teorías. Una es... es como si fuera verbolario mezclado con los años extraordinarios, luego con un humor muy negro, muy siniestro. A veces me parece que está diseñado como se llama folioscopio, esto que pasas, porque es verdad que me parece que es muy importante la ubicación de cada una de las viñetas, porque va guiando el ojo. Bueno, vamos a contarle a la audiencia de qué estamos hablando. Ha venido, Rodrigo Cortés siempre se busca alguna excusa para venir aquí a la radio. Así es. Esta vez es una excusa llamada La Piedra Blanda, que es una obra que ha escrito y que ha ilustrado Tomás Hijo. Tomás Hijo. Es que es indefinible, pero la verdad es que es hipnótica, porque es verdad que fluye con una naturalidad y en fin, él nos contará qué es. Voy a intentarlo. Es difícil de definir y es muy fácil de navegar, sin embargo. En cuanto pasas las primeras 4 páginas, lo entiendes todo inmediatamente. Hemos dado en llamarla fábula gráfica, a falta de nombre mejor. No es un tebeo, aunque tiene características de uno. No es un libro de arte, aunque podría confundirse con uno. Y no es texto ilustrado en el sentido habitual. Un texto ilustrado sería cuando a un ilustrador se le encarga poner dibujos al corazón de las tinieblas. Y cada 4 páginas hay un barco, un señor del Congo o una palmera. No, en este caso es además un trabajo de ida y vuelta en el que yo escribo, Tomás hace inicialmente bocetos, eso modifica mis textos, que modifican sus dibujos. A veces decido callarme para que la ilustración hable por sí sola, porque ya ha definido aquello que había escrito mucho mejor que cualquier redundancia. Y cuando por fin estamos preparados, y ya lo tenemos, es cuando entra la gubia, porque todo lo que has visto son grabados. Es una técnica prácticamente medieval, como lo es el libro de muchas maneras, por su filosofía y por su vocación. Y ahí ya no hay marcha atrás, claro, ya no cabe el arrepentimiento. Ahí la gubia empieza a herir el linóleo, después se unta en tinta, se mete con un papel, evidentemente, que hace contacto y un fieltro que lo protege, en un tórculo, que es una prensa de 1000 kilos de presión, y de ahí sale cada una de las ilustraciones del libro. Extraordinario. Mira, tu voz es muy reconocible, te diré, me encantan los dibujos de Tomás Hijo y me recuerdan a alguien y he tenido que buscarlo. Me recuerda muchísimo a un ilustrador llamado Isaac Díaz Pardo. Yo no sé si te suena de algo. Es un ilustrador gallego. Hizo muchísimas cosas. O sea, era ceramista, y hacía unos dibujos, por ejemplo, ilustró, ¿conoces un libro que se llama Memorias de un neno labrego? Que es de Neira Vilas. Sí, creo que era. sí. Neira Vilas. Y se parece bastante. Y la verdad es que sí, es fascinante. En cuanto a tu voz, me recuerda ese momento, ¿no? de Buriet, de esa película que en España se llama Buriet, y que me parece imposible encontrar el humor y de repente lo encuentras, ¿no? Pues cuando hace esas llamadas y el hombre se desespera, ¿no? Con un teleoperador. Por ejemplo, cuando tu personaje dice, Pedro de Poco, nací al pie de un monte, boca abajo, mi madre no quería tener hijos, se le notaba en esas cosas. Sí, hay un momento en el que dice que se hace monje por probar. Dice, me metí en un monasterio de los buenos. De hecho, después se le aparece la Virgen y dice, me quedé estupendo. Y sin embargo, hay gente que conecta mucho con, una especie de tremendismo del que no somos completamente conscientes, o el dolor que impregna a este personaje, que es pétreo, por fuera, duro, pero, en fin. No sonríe. No sonríe, es completamente inexpresivo. También es verdad que no llora.
Y también es verdad que no se queja, también debemos decirlo en su favor. Pero es alguien que precisamente es así por nacer a la segunda, claro. Su madre tiene gemelos, uno de ellos nace muerto, la madre mata al otro para empatar. Y a la segunda vez se queja poco del frío y se mueve poco. Se hace más discreto. Por si acaso, efectivamente. Y entonces se le concede la posibilidad de una segunda oportunidad. Pero es verdad que en Todo hay humor incluido en Buried. Yo siempre concebí Buried en el fondo como una especie de película sobre alguien que trata de darse de baja de una compañía telefónica. Claro. Y se encuentra con una voz que trata de convertirlo en el problema de otro lo antes posible. En Todo hay humor, claro, un humor escrito por Kafka, no diremos que es tronchante. No, es que aquí ocurre, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, despeña a un niño que se está metiendo con él, ¿no? Para y ver eso qué es pasa. Una imagen muy brutal, ¿no? Sí. Para ver qué pasa. Pero, claro, lo hace con mucho humor. Eso Sí, es el siguiente grabado es No pasó nada. Oye, ¿y cómo lo hicisteis? Porque, vamos a ver, Tomás Hijo cuenta que habla de conversaciones interminables, de hilos de WhatsApp que van construyendo la obra. Tú dices que es un trabajo muchas veces suspendido, pero que sin embargo sigue avanzando o que nunca ha dejado de avanzar. Claro, porque han sido 5 años de trabajo, pero no de 8 horas diarias, evidentemente. En estos 5 años ha habido libros, ha habido películas, ha habido otros trabajos y hemos abordado otras obras. Pero para empezar, nace de la voluntad de trabajar juntos y desde luego de la mía, de trabajar con Tomás. Tenemos una voluntad... No una voluntad, una amistad. Bueno, la amistad también requiere voluntad a veces. En nuestro caso, por suerte, no ha sido necesaria. Ambos somos de Salamanca, una ciudad hecha de piedra y frío, materiales ambos que nutren en gran medida esta obra. Tenemos muchas referencias comunes, un amor común por Buñuel, por ejemplo, por Cunqueiro. Y sentíamos que nos debíamos un trabajo de fuste juntos después de haber hecho algunas colaboraciones. Y de ahí nace La Piedra Blanda. Todo parte de un guión inicial con una serie de indicaciones, a veces muy precisas de las ilustraciones y muchas otras veces no, muchas veces dejadas al albur de el modo en que su sensibilidad las interpretaba o podía ilustrarlas. Y todo comienza con lápiz, simplemente, con un lápiz muy suelto. Pero después de todas estas idas y vueltas, este cante de ida y vuelta que lo llamamos en este motete a 2 voces, se va ganando en detalle, se va depurando el lenguaje, entre otras cosas porque cada una de las palabras que ves ahí, cada una de las letras está tallada también. Está tallada gubia y de alguna manera se tiene que ganar su sitio en la plancha de Tomás. Y eso afecta a la propia escritura, porque cada palabra tiene que ser resonante y tiene que contener mundos. En el fondo se parece a la poesía. Bueno, claro, cada palabra tiene que estar preñada de un sentido. O sea, no hay ninguna palabra al azar, quiero decir. Y si es posible, de varios. O de varios, claro. Aún es mejor si resulta evocadora o uno no es capaz de aprenderla del todo y vuela en diferentes direcciones dentro del cerebro, porque lo que no tiene el libro, sin duda, es tesis. Claro, no, eso es de lo... leía también a Peláez, que dice que lo leyó 3 veces tratando de encontrarle el sentido, pero que al final decidió que lo mejor era abandonarse a la lectura sin más. Sí, pero claro... Es que es verdad que es una lectura, a ver, entiéndeme, es una lectura que podemos llamar muy sensual, en la que tú no tienes que tratar de intelectualizarlo todo, ni comprender referencias que probablemente no existan, sino abandonarte a la lectura, incluso hacer el viaje del ojo por la página, con las viñetas, con el... Claro, pero no hay nada de novedoso en eso. Cuando lees Alicia, ¿qué significa el conejo? ¿Qué significa el agujero? ¿Qué significa el sombrerero loco? Le tenemos que asignar a uno, tú eres la madre, tú eres el yo, tú eres el super yo, tú eres la pérdida. Me recuerda a Zizek, que es pesadísimo, y que entonces tiene unos documentales en los que todo lo explica a la luz del psicoanálisis y consigue que todos terminen significando el superyo, el yo. Por ejemplo, coge Psicosis y dice, el sótano es el inconsciente. Los hermanos Marx, dice, Harpo es el inconsciente. Y digo, no es posible que todo encaje en este molde. Pues lo que sigue. Pues aquí el inconsciente soy yo. Desde el primer instante me doy la suficiente libertad como para admitir ideas e imágenes, por irracional que sea su origen,
Y comprendo que tienen elocuencia porque no vienen de un autor muerto, sino de algún lugar de mi propia comprensión del mundo, y ya está. Entonces, si alguien te dice, ¿qué significa que lo rescaten las sirenas? Pues yo qué sé, pues que lo han rescatado las sirenas. ¿Qué necesitas saber? Sí, no hay una alegoría de nada. Y cuando dice las sirenas atan y desatan, ¿qué significa? No lo sé, decídelo tú. Decide tú qué significa que las sirenas atan y desatan. Pero entonces, en eso se parece a los Años Extraordinarios, porque tú entre películas, cuando estabas un poco... No, creo que estabas trabajando en el final de una película, que es un trabajo que te consume mucho y que debe de ser además también muy, muy estresante, ¿no? Y muy frustrante a la vez. Dijiste que te pusiste a escribir, pero de una manera casi biológica, es decir, sin tener ni idea de lo que hacía. De hecho, nací el 18 de octubre de 1902 sin tener ni idea de quién hablaba. Me enteré un poco después, cuando decía, me llamo Jaime Fanjul Andueza, hijo de... pues por lo visto es un tío. Y así seguía avanzando. En algún momento escribí, eso sucedió unos años antes de la llegada del mar a Salamanca, que es cuando me enteré de que el mar llegaría en algún momento y que habría que describirlo. O sea, no tenías ni brújula ni mapa, ¿no? No, tenía dados. Eso es, los dados, eso es. Los dados, que sería la tercera forma de creación, ¿no? Eso es. Supongo que aquello se convirtió en un ejercicio de vindicación, de libertad creadora casi desesperada. Pero claro, eso no significa que las cosas no tengan significado. Significa que cuando una cosa es alegórica, con voluntad de serlo, probablemente acabe demasiado cerrada en sí misma y resulte demasiado unívoca. Sin embargo, cuando una cosa no cierra su teoría y permita que las otras 15 cosas posibles sigan siendo vivas, eso no significa que no tenga significado. No significa que no estés expresando cosas incluso que desconoces con elocuencia a través de eso, porque hay cosas que tienen sentido para ti y cosas que no por determinadas razones. Y la lectura, claro que tiene sentido. Cuando tú la lees, estás siguiendo las andanzas de Pedro de Poco y ves cómo... Lo que pasa es que las cosas son posibles. A lo mejor pesa 150 kilos y cuando cae al mar y golpea la superficie pierde medio cuerpo de golpe. Bueno, pues es posible, porque en este mundo es posible. Y eso permite avanzar, además. Una curiosidad generacional. ¿Cuál es la frase de Caballeros del Zodíaco que le dijiste para convencerlo de trabajar? No lo sé, porque yo no veía tampoco mucho Caballeros del Zodíaco. Probablemente me la inventé. Probablemente me inventé a un pretendido caballero que levantaba la mano y con rayitas de estas que se mueven por detrás de las imágenes estáticas decía por el poder de la espada del diamante. Vale. Pero nadie ha dicho eso nunca. Sí, a mí siempre me pareció horrible Caballeros del Zodíaco, por eso tenía curiosidad, digo, ¿le gustará Caballeros del Zodíaco? Oye, como no vienes a la brújula desde hace tanto tiempo, demasiado tiempo, tenemos muchas cuestiones pendientes. Tenía que preguntarte qué tal ha sido trabajar para o con Martin Scorsese. Claro. Bueno, es que qué difícil es no ser cursi con eso, ¿no? Y no empezar a hablar de un privilegio, serlo, no pasa nada. Un sueño hecho realidad. Porque es mi héroe personal, como dirían los anglosajones, les gusta esa palabra, es mi referencia desde la adolescencia, si bien él no lo sabía. Es, mi maestro en la distancia, aunque lo ignorara él. Y nos conocimos hace unos años cuando le dieron el Princesa de Asturias. Él había visto todas mis películas porque es un cinéfago compulsivo. Y ¿Todas? ¿Concursante también? O... Sí, había visto todas mis películas, sí. Yo soy el primer sorprendido, lo admito. Y tuvimos una charla pública para la industria que me pidieron sostener con él. Le gustó mucho, no le gustó ni la mitad que a mí, pero le gustó mucho. Hicimos migas. Cuando acabé el montaje de Love Gets a Room, que es El amor en su lugar, se lo hice llegar a Nueva York. Se convirtió en el gran valedor de la película en Estados Unidos porque le entusiasmó. Pidió hablar conmigo durante largo tiempo y hablamos de Lubitsch y de Billy Wilder. Y en un momento dado me pidió que le enviara mi próximo guión, cosa que no hice porque asumí que estaba siendo amable. Yo también le he dicho a mucha gente, tenemos que vernos más o tenemos que cenar. Pensabas que era una fórmula de cortesía. Bueno, lo di por hecho, claro. Dije, está siendo amable, es un señor amable, obviamente. Ya me enviaron tu guión y tal. Bueno, de hecho es muy amable. ¿Y qué pasó? ¿Que te lo reclamó cuando vio que no llegaba? Sí. 2 meses después me lo reclamaron. Inmediatamente ya se lo mandé, claro. Pensaba que te lo habías puesto a escribirlo. No. Vale. No, se lo mandé.
y me dijo que no había leído nada parecido, que tenía un tono que él no conocía, que no había visto ninguna película con ese tono y que quería formar parte de la película de alguna manera. Ya imaginarás que no le dije, déjame pensármelo. Lo que le dije es, claro, ¿qué quieres hacer? Cuéntame, hagamos lo posible. ¿Y al reparto lo conocía? ¿Conocía a Mario Casas o a Willy Toledo, por ejemplo? No los conocía. Oye, qué buenos actores son Mario Casas y Willy Toledo. Bueno, son actores, yo creo que todos los actores de la película son actores extraordinarios. Pepe Sacristán, Blanca Portillo, Puig Corbé. Sí, pero desde luego Willy Toledo y Mario Casas son actores sensacionales. Es que como actor de comedia, Willy Toledo es difícilmente, en fin, igualable. Sí, es imbatible. Además tiene esa cosa sardónica en la que consigue lanzar veneno a la vez que resulta divertidísimo y en este caso además con un psicólogo pasota que uno no sabe bueno, qué tiene en la cabeza. Estamos hablando de Escape. Estamos hablando de Escape. Sí. Digo, porque aquí damos por supuesto que todo el mundo sabe todo. No, estamos hablando de Escape, que es la película más reciente de Rodrigo Cortés, la última que se ha estrenado. No sé si estás en otra ya. Bueno, cada película es una napurna. Exige... Lo más difícil de una película es financiarla. Y solo merece la pena hablar de ellas desde la cima. Pero en fin, me he comprado mi piolé y mis crampones y estoy en ello. Estás en ello, bien. Oye, y lo que he visto es que Netflix lo he leído hoy en El Confidencial, va a estrenar en plataformas concursante. ¿O lo ha hecho ya? Sí, no, yo creo que está ya. Lo que sucede con las plataformas es que hace unos años tenían unos catálogos extensísimos que ahora se han reducido por razones financieras, yo creo que una 10ª parte. Y no hay prácticamente nada anterior a, qué sé yo, Django desencadenado. Sí. Pero sí, casi todas mis pelis han ido como flotando de plataforma en plataforma durante 6 meses o un año, y yo mismo ya no sé nunca en cuál está cada una. O sea, ¿las plataformas han cambiado en algo el trabajo del cineasta? Bueno, el del cineasta que confía en su trabajo y en el lenguaje, no. El terreno de juego sí lo cambiaron dramáticamente, uno no sabe aún si para bien o para mal. Probablemente la respuesta sea para bien y para mal, como casi todo en la vida. Pero bueno, hay todavía un grupo de cineastas galos que resisten aún ahora y siempre al invasor y que incluso cuando trabajan con plataformas que muchas veces les dan la oportunidad de hacer sus obras, siguen recordando que su trabajo es para la pantalla grande y que hay una experiencia litúrgica que se produce en esas capillas que se cierran y que suspenden los sentidos y en las que el sonido y el corte y la luz significan algo y requieren, qué sé yo, que uno no esté a las 12 del mediodía en un parque mirando un móvil y tratando de desentrañar qué está sucediendo. O sea, tus pelis no quieres que se vean en móvil. Bueno, que quieres que se vean de cualquier manera, entiendo, pero hombre, preferirías que fuera con una liturgia, ¿no? Finalmente, pues cada uno hará lo que quiera, como si la quiere ver en un ascensor, pero uno no las hace para el móvil. En el instante en que las hicieras para el móvil, ya evitarías todo tipo de rango de dinámico con el sonido. Mira, se me ocurre un ejemplo, y de artesanía, ¿no? Por ejemplo, en Blackwood, que haces un trabajo con la luz que es muy artesanal, porque yo creo que el incendio está iluminado únicamente por el fuego, ¿verdad? Sí. Del mismo modo que en Buried, la iluminación es la iluminación práctica que ves. Los encendedores, el encendedor que sostiene Ryan Reynolds y la pantalla del propio móvil y esa barra de iluminación química que rompía en un momento determinado, y esas eran las fuentes principales de luz. Sí, claro, si quieres jugar duro con la luz, no puedes pensar en el móvil. Finalmente alguien lo puede ver en el móvil, como si lo quiere ver en el reloj. Lo que uno intenta es no hacer películas para relojes. Claro. Entiendo que además el trabajo de la luz te gusta a ti, ¿verdad? Sí, me gusta mucho por su sensorialidad y su capacidad de afectarte físicamente, porque imagino que también por la naturaleza de las películas que he hecho, trato de que las películas sean experiencias, no solamente películas para ser vistas, sino experimentadas, que se vean con la cabeza, sí, y con las emociones, sí, pero también con los músculos y con los huesos, y para eso hay que jugar duro también a veces con la luz y permitir que trabaje el ojo, no como en esas películas que vemos tantas veces en las que alguien lleva una linterna para ver algo y dices, te sobra la linterna porque lo estoy viendo todo desde mucho antes de que la encendieras. Es verdad, ¿eh? Claro, lo que pasa es que hay, en fin, entiendo que como en todo hay teorías. Lo que pasa es que como tú eres muy teórico,
Es verdad, porque tú haces un trabajo muy teórico. O sea, al final, oye, cuando tú te sientas ahí en Todopoderosos, ¿no? Uh-huh. Entonces, una explicación pues muy prolija, muy profunda, con el cachondeo y con todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero en la que hay una reflexión sobre el cine que va mucho más allá del trabajo del director. Quiero decir, es otra cosa, no es otra aproximación, ¿no? Claro, no sé si es teórico en el sentido intelectual o constreñidor, sino que, sobre todo ante el trabajo ajeno, hay una reflexión sobre los propios mecanismos de percepción y los de narración. Cómo se engarzan determinadas cosas para que generen sensaciones y efectos concretos en quien tienes enfrente. Yo creo que, escuchándote en Todopoderosos, aprendí sobre todo cómo condiciona a la película algo en lo que no reflexionamos, que es lo de la financiación, el trabajo del productor, ¿no? Por ejemplo, o las condiciones materiales, ¿no? El tener tanto tiempo para hacer la película, ¿no? Eso condiciona el resultado final, y es algo en lo que el espectador generalmente pues no repara, porque tampoco puede estar estudiándose cuánto tiempo ha tenido el otro para hacerla, porque no le importa. No, y es normal, tú entras en un edificio y no dices, estará correcta la mezcla de arena, se habrán hecho los cálculos correctos para que no se desmorone el techo, pero alguien lo ha hecho, claro. E incluso aunque tú no sepas nada, tu cuerpo reacciona de formas distintas ante diferentes estímulos. Así que puede que tú no sepas que alguien ha cuidado algo de un modo determinado. De alguna manera nos dedicamos a aquello que teóricamente no importa. Cuando alguien te dice, no, pero si no haces eso, a nadie se va a dar cuenta. Digo, no se tienen que dar cuenta. Pero le va a afectar de una forma determinada de la que sí se va a dar cuenta. Es que hay una anécdota, creo que es de Visconti, que cuenta que tenía un arcón, ¿no? Y entonces de repente el hombre lo abrió. Y dice, oye, esto no hay ropa. Y dice, no, pero si es que no se va a abrir durante la escena. Y dice, da igual. Dios lo sabe. Como diciendo, el espectador no se va a dar cuenta. Y dice, no, pero tiene que estar lleno de ropa. A mí me da igual que el espectador se dé cuenta. Y bueno, y el actor lo sabe. Y el actor sabe que esa ropa es su ropa y que esa ropa es correcta históricamente. Y de alguna manera, bueno, claro, hay mucho también de mixtificación en todas estas cosas, ¿no? Otro puede decidir que dentro de ese arcón lo que va a meter es una muñeca hinchable para extraer un rostro sorprendente de la persona que tiene enfrente. Está bien. Oye, tú imagínate que se cumpliera un sueño, ¿no? Y alguien decidiera invertir, te dijera, voy a invertir el dinero que tú quieras en hacer lo que tú quieras. ¿Qué harías? Tengo proyectos de sobra para hacer algo así, pero en fin, uno de los que haría, sin meterme en más detalles de la cuenta, porque antes o después lo haré y no quiero que venga gastado, será una película que sucederá en el siglo XVI, en nuestra conquista, y que sucederá en América, y será una película llena de sudor y de barro, y en un lugar que no esté hecho a la medida del hombre y en el que la muerte sea más barata que en otros lugares. Es un lugar selvático, ¿no? No es tan complicado si imaginamos... no es tan complicado, me refiero que si nos vamos a América en el 16 seguramente va a ser un lugar selvático, pero sí, me gustaría colocarme en medio del Amazonas y ver qué sucede allí. ¿Pero porque te interesa mucho la historia de la conquista o por cuestiones porque le ves un potencial cinematográfico? Me interesa mucho la historia de la conquista, pero nunca he tenido vocación didáctica a la hora de abordar historias, ni que reflejen de forma teóricamente veraz según qué acontecimientos, porque para eso están los historiadores y los libros de historia. El terreno de juego de la ficción es otro. Y se trata de tratar de crear personajes idealmente ambivalentes y contradictorios y no ya que no sepamos si amar u odiar, sino que amemos y odiemos a tramos e idealmente en un entorno que los supere, porque eso permite que sucedan cosas y que muestren cosas. Bueno, pues si quieren ustedes conocer un personaje contradictorio, sin duda, Pedro de Poco es un libro apasionante, de verdad. Y bonito, créanme, y bonito. Muy bonito. Está muy bien editado por Random House. Y sí, es una joyita. Y además es verdad que uno se abandona la lectura y se le pasan las horas. Y es fantástico. Insisto que las ilustraciones de Tomás Hijo son maravillosas, excepcionales. Rodrigo, pues como pronto nos darás alguna otra excusa para traerte aquí, y si no nos la inventaremos, pues vuelve pronto, ¿vale? Yo lo que intento siempre es venir a un micrófono en el que alguien haya puesto la mano en el fuego hace poco. Es que justo ahí donde estás fue donde
Félix Bolaños puso la mano en el fuego? Mira, estés donde estés, en algún micrófono alguien ha puesto la mano en el fuego. Por santos Ceramis. Tienes que actualizar lo de las tertulias, aquel corto que hiciste con los niños tertulianos, eso hay que actualizar. No hace falta. Aquellos niños se pasaban 4 minutos sin decir nada. Eso es perfectamente actual. Sí, pero hay nuevos tópicos, ¿eh? Muy bien. Nuevos tópicos. Un abrazo, Rodrigo. Gracias.